Hola, ¿qué tal? Quería hablarles un poco de cómo la astrología llegó a mi vida, qué fue lo que me conectó con esta sabiduría milenaria, ancestral, y también de qué manera me sirvió el conocimiento astral en el sentido de ayudarme a guiarme en este camino vital, entendiendo que en mi caso la astrología la percibí principalmente como una ayuda, un mapa, una guía que me permitió entender un montón de cosas, un montón de problemáticas que sistemáticamente se iban activando a lo largo de mi existencia, entender en qué consistían esas problemáticas, esas cuestiones puntuales, y también me permitió o me dio las herramientas como para ir tratando de resolver esas cuestiones, tratando de llevarlas de una manera más grata, si se quiere. Pero bueno, todo empezó de una manera extraña, si se quiere, porque yo era totalmente escéptico de la astrología, porque no sabía realmente lo que era la astrología. Hasta los 30 años, actualmente tengo 44, voy a cumplir 44, soy pisciano, tengo 43, voy a cumplir 44, pero también tengo a Neptuno sobre el Sol, por lo tanto estoy confundido a veces respecto de fechas y demás. Pero tengo 43 oficialmente. Bueno, eh, hasta los 30 años yo pensaba que la astrología era esto que vemos en el horóscopo de las revistas. Piscis, dos puntos. Esta semana encontrarás el amor. Bueno, pasaban las semanas y no encontraba el amor. Y no encontraba, y no me llenaba de dinero. Todas esas cuestiones de los horóscopos que podemos ver en las revistas veía en mi propia experiencia que no funcionaban, que no eran así, y por ende llegaba a la conclusión de que la astrología no funcionaba. La astrología era eh, una historia de ficción. Lo que pasa es que en ese momento no sabía que eso que estaba en las revistas, en los diarios, esos horóscopos solamente centrados en el signo solar, no eran astrología, eran otra cosa. Otra cosa que podemos ligar a la parte de entretenimiento, si se quiere, algo divertido, como para. Mirá lo que dice de Sagitario hoy la revista tal. Y hay una persona de Sagitario y se lo decimos y nos reímos un poco. Pero bueno, evidentemente eso no es la astrología. La astrología es una disciplina muy compleja, donde hay múltiples factores que interactúan entre sí. Pero bueno, hasta ese momento yo no lo sabía. A los 30 años aproximadamente, una amiga me hace una suerte de carta natal, eh, un resumen de mis principales energías astrales, y me hace entender que en mi carta no había ningún planeta en signos de tierra. No tenía tierra en mi carta. Eso ya es una aproximación un tanto más compleja. Me dijo que yo tenía el Sol en Pisces, el ascendente Pisces, la Luna en Géminis, y no tenía absolutamente ningún factor en signos de tierra. No tenía nada en Tauro, nada en Virgo, nada en Capricornio. Y después me explicó lo que eso podía llegar a significar. No tener tierra puede dar, no siempre, porque insisto que la astrología es algo muy complejo como para sacar conclusiones en base a un solo factor. Pero habitualmente, si es que se dan una sumatoria de factores, no tener tierra en la carta y tener un Saturno medio debilitado, como en mi caso también, puede dar cierta dificultad, o mucha dificultad en mi caso, para lidiar con las obligaciones de la vida cotidiana, para cumplir horarios, para tener los pies sobre la tierra, para insertarme en el mercado laboral, para hacer dinero. Bueno, todas cuestiones que encima se potenciaban aún más siendo yo tan pisciano,
teniendo también pocos signos fijos en la carta, había una inclinación, en mi caso, a, no sé, vivir aventuras, hacer música, mudarme muchas veces, moverme de acá para allá. em, Privilegiaba otras cuestiones y no tanto la parte material, la parte estructural de la vida, si se quiere, y siempre tenía problemas con una vida bastante caótica. eh, Nunca tenía ningún lugar estable donde quedarme, donde establecerme, donde crecer. Mis relaciones afectivas también duraban poco, aunque eso viene por otras cosas también, pero siempre había una gran inestabilidad y bueno, un problema para pagar cuentas, problemas de dinero. Me costaba mucho construir algo sólido en mi vida, y cuando mi amiga me hizo ver que no tenía tierra en la carta, fue uno de esos momentos de revelación, de decir, pero ahora entiendo todo, ahora entiendo por qué me cuesta tanto. Por ejemplo, una entrevista de trabajo, hacer un trámite en el banco, todo eso me generaba pavor, me sigue generando incomodidad, más allá de que la astrología me permitió acercarme a ese elemento, pero siempre era una cuestión medio de crisis, inadecuación en las cosas que tienen que ver con la vida terrenal de todos los días, que mucha gente no tiene ningún problema. Si alguien con mucho Tauro, con mucho Capricornio, con mucho Virgo, le dicen, mañana tenés que ir al banco a hacer un trámite, bueno, tal vez le dé pereza, pero lo hace, qué sé yo. Dice, bueno, me voy a dormir, me levanto, voy, hago el trámite y ya está. En mi caso era un drama. Cualquier cosa que tuviera que ver con vestirme correctamente, hacer un trámite, ir a una entrevista laboral, eh, tirar currículums, no sé, todo lo que tenga que ver con lidiar con las obligaciones, las responsabilidades de la vida cotidiana, para mí era una tortura del infierno. Y bueno, esto de entender que no tenía tierra me permitió darme cuenta de un montón de cosas y también me puso ante esta disyuntiva de que suele pasar cuando uno entiende cosas de la propia carta. Primero, de quedarme con esto de la astroexcusa, ¿no? Decir, bueno, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Y utilizar este factor como una manera de justificar determinados comportamientos y demás. Otra cuestión, pasado esa primera tentación, es entender que esta carencia de tierra me estaba invitando a hacerme cargo precisamente de toda la parte que tiene que ver con obligaciones, responsabilidades, etcétera, entender que no constituye con una facilidad en mi vida cotidiana, claramente no es mi punto fuerte. Todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles en la carta. Si medimos 2 metros, podemos ser basquetbolistas fácilmente, llegamos al aro, metemos los dobles. Si medimos 1,50, podemos llegar a ser basquetbolistas, porque nada nos impide nada, pero tenemos que entender que midiendo 1,50 vamos a tener que sobrepasar dificultades, tenemos que aprender, por ejemplo, a tirar desde lejos, tal vez podemos ser muy buenos pasadores, etcétera, pero vamos a tener mayor dificultad para llegar al aro y volcar la pelota, porque medimos 1,50. Obviamente que una persona que mide 2 metros la va a tener más fácil en ese sentido. Y en mi caso, bueno, fue un poco así. No tengo tierra, no es mi punto fuerte. Mi punto fuerte puede ser Piscis, tengo mucho Piscis, la conexión con la música, la conexión con lo esotérico, podríamos pensar. Por eso también, una vez que descubrí la astrología, me metí de lleno porque era algo que a mi parte pisciana le fascinaba. Tengo luna en Géminis, también puedo tener facilidad para la comunicación, para el uso de la palabra, qué sé yo.
para dar clases, para usar las redes sociales y comunicarme con ustedes de esa manera. Bueno, puedo tener esas facilidades, pero la facilidad de cumplir horarios, de ser responsable con las obligaciones cotidianas, no es mi punto fuerte. La verdad que siendo tan pisciano, si pudiera vivir del aire, de que venga comida de los cielos y me alimente, y yo poder seguir tocando la guitarra, analizando cartas, etcétera, despreocupadamente, lo haría. Pero bueno, vivimos en un plano terrenal y esto de no tener tierra generaba una dificultad en mi vida y bueno, digamos que me direccionó o me apuntó hacia el hecho de decir, bueno, vamos a tratar de trabajar sobre eso. Así que ese fue mi primer encuentro con la astrología. Después un montón de cosas. A medida que iba indagando me iba dando cuenta que toda esta complejidad del saber astrológico funcionaba, tenía un significado profundo y que no era esta cuestión medio poco seria que a veces uno puede encontrar en los diarios, las revistas, en los horóscopos hechos así nomás, etc. Hay una sustancia importante y bueno, esta primera lectura de carta natal me permitió dar esa apertura, abrir ese tercer ojo y entender un poco cómo funcionaba el asunto. Les voy a mostrar unas imágenes, acá tengo, simplemente para que vean, una imagen de marzo de 2008, cuando cumplí 30 años, que fue aproximadamente el momento de esta primera lectura. Yo estaba viviendo en Jujuy en esa época. Y bueno, en ese momento así estaba. No sé, estaba haciendo música, me tenía de rubio el pelo, que ahora ya no lo tengo más, porque también por estas cuestiones jamás me cuidé al respecto, no hice nada. Típico de no tener tierra, como que hacer cosas que tal vez representen procesos largos, un compromiso de dedicarme, por ejemplo, hacerme masajes capilares, ese tipo de cosas, no, no voy a hacer nada. Y bueno, se me cayó el pelo. Pero bueno, así estaba en el 2008, en ese momento. Fíjense esa cara. Era un outsider en esa época total. eh, estaba en otra y la verdad que no había un sostén, una estructura. Lo, de lo que más me puedo arrepentir, vamos a ver mi carta natal de esa época, es que tal vez los talentos que uno pueda llegar a tener o no, pero bueno, las cuestiones que uno podría aportarle al mundo, a los demás, cuestiones que podrían serles de ayuda a ustedes, por ejemplo, no las estaba desarrollando, las estaba de alguna manera desperdiciando, eh, viviendo una vida más ligada a satisfacer mis propios deseos, mis propios impulsos, pero sin una focalización eh, coherente, ¿no? Y también, paradójicamente, les muestro la carta para que vean el Piscis, el ascendente, el Sol en Piscis, en casa 1, encima ultra caprichoso. Un Saturno débil, ahí en Leo. Un Saturno que siempre preferí ignorar, hacer como si no existiera, antes de saber astrología. Saber astrología me permitió darme cuenta de que ese Saturno era imprescindible. Pero bueno, el cuadrito de las preponderancias, sin nada de tierra, muy poco de modalidad fija en mi carta, poca estabilidad, etc. Bueno, generaban esto, una vida muy centrada en satisfacer mis propios impulsos y sin una base sólida. Y en algún momento, paradójicamente, se empezó a dar esta cuestión de que yo quería seguir mis propios impulsos, quería hacer exactamente lo que quería,
sin demasiada consideración por el impacto que mis acciones puedan llegar a tener sobre los demás. Mucho Aries también, Mercurio, Venus en Aries, Sol en casa 1. Como el yo quiero era algo central en mi vida en esos momentos. Lo sigue siendo, pero ahora soy consciente de los riesgos que eso puede llegar a traer. Y paradójicamente, insisto, uno puede querer cosas piscianas o arianas, no sé, hacer música, tocar la guitarra todo el día, estar ahí tirado viendo películas o lo que sea, pero si no había una conexión con lo terrenal, con por lo menos ser consciente de cuánta plata tengo, qué puedo hacer con esa plata, qué puedo alquilar, cuánto me alcanza lo que tengo para comer X cantidad de días en el mes, etcétera. Bueno, lo pisciano se empezó a diluir también, se empezó a disolver. En un momento de mi vida, en esos años 2007, 2008, yo estaba grabando, haciendo discos y trabajando en laburos que la verdad que no me llenaban demasiado, que eran medio insoportables, pero bueno, los hacía para agarrar ese dinero y poder grabar los discos. Pero en algunos momentos me cansaba de esos trabajos porque representaban esa cuestión terrenal que a mí no me daba satisfacciones, y por ende terminaba renunciaba, tenía una plata ahorrada, pero esa plata se acababa, y como se acababa la plata, no tenía más dinero para grabar los discos, no tenía más dinero para comer, eh, me cortaban la luz, no podía ver películas o lo que sea, y entonces tenía que volver a remangarme, a hacer de tripas corazón, no sé si es una frase esa, pero bueno, y ponerme a buscar trabajo, todo lo cual también consumía tiempo, todo lo cual me desviaba de mi parte pisciana, etc. Y bueno, finalmente conseguía otro trabajo que no me satisfacía, la rueda volvía a comenzar, volvía a tener algo de plata, me sentía incómodo con el trabajo, renunciaba y todo empezaba de vuelta como una cuestión cíclica. Acá vemos también la gran importancia que puede tener la astrología como herramienta para salirnos de esa especie de disco rayado de nuestra vida, en donde vamos dando vueltas sin ton ni son, sin un objetivo de evolución, y entender, bueno, tengo que frenar un poco, tengo que pensar bien qué hacer, y tengo que ver de qué manera puedo conectar más con esta tierra que me falta. Y acá vino el Centro Astrológico de Buenos Aires, la institución a la cual le debo muchísimo, que me enseñó astrología. Precisamente, ahí estoy, una foto cuando estaba estudiando en el CABA, con una especie de rompecabezas que representan la rueda zodiacal, ¿no? De fondo. Y en algún momento, bueno, como me empezó a interesar mucho la astrología, empecé de manera autodidacta a leer un montón de libros astrológicos, y también le empezaba como a explicar a mis allegados cosas de sus cartas, que se ve que había alguna cuestión que ellos veían en mí, que decían, bueno, este pibe me puede llegar a explicar esto, más allá de que yo no me postulé como para eso, pero todo el mundo me decía, léeme la carta, explícame esto, qué pasa con mi ascendente y demás. Y en ese momento es como que también me iluminé y dije, bueno, acá puede haber una posibilidad de desarrollo profesional en esto que la verdad me apasiona y lo haría gratis, lo haría por todo el tiempo porque me encanta, pero llevado hacia el plano profesional, dándole una mayor estructura, una mayor solidez, algo sistemático, tratar de aprender, por ejemplo, métodos de análisis, técnicas, etcétera. Y ahí apareció el CABA, el Centro Astrológico, que yo la vislumbré no solamente como una escuela de astrología muy seria, de hecho es la más antigua de Argentina y del mundo de habla hispana, a que actualmente esté dando
clases de astrología. Es decir, tenía una base sólida, una historia muy fuerte, el centro astrológico, pero también yo veía esa escuela porque anduve viendo varias posibilidades, pero veía en esa escuela no solo el hecho de que me iba a enseñar astrología bien, como yo pretendía, sino también que era una escuela en donde la cuestión terrenal estaba muy acentuada. Una escuela seria, una escuela exigente también en el sentido que tuve que estudiar para entregar mis exámenes, mis trabajos prácticos. No era una escuela en donde uno pudiera pasear sobre la astrología. No, había que focalizarse, había que estudiar, había que meterse en serio, a fondo. Y por lo tanto, el Cava me dio también esta solidez y me ayudó a integrar esa tierra que yo tengo carente en mi carta natal, que no la tengo presente. Y podemos decir que la situación actual de mi vida, dedicándome de lleno a la astrología, siendo astrólogo, dando clases en el centro astrológico, teniendo una familia, teniendo una hija, teniendo una estructura también que contribuyo a sostener, bueno, se lo debo a la astrología, se lo debo al centro astrológico, se lo debo también al hecho de haber sido consciente en algún momento de mis principales energías astrales, y esto de ver sobre el papel, sobre la hoja, dónde pueden estar las principales problemáticas y también dónde pueden estar las vías de resolución de esas problemáticas, es el regalo más fantástico que la astrología tiene para ofrecernos. Así que bueno, les quería hablar un poco de todo eso. En este primer video que hago para YouTube, estoy lanzando un canal que seguramente se va a ir complejizando cada vez más, se va a ir profesionalizando cada vez más. Esto simplemente fue un video como para empezar a conectarme con todo esto, pero bueno, espero que les sirva y nos veremos en próximas entregas.